Ana despertó jadeando. El aire olía a óxido, sudor y muerte. Estaba encadenada a una silla de madera, muñecas y tobillos sujetos con grilletes metálicos que le mordían la piel. La habitación, sumida en una penumbra nauseabunda, solo se iluminaba con una lámpara solitaria que colgaba del techo, balanceándose como si presintiera la tortura. Paredes de tabla roca resquebrajada. Azulejos grises, antes blancos, salpicados con manchas marrones que delataban sangre seca y vieja. Frente a ella, una figura. Sentado en otra silla, inmóvil, como un cadáver al acecho. Bombín negro. Máscara de lechuza. Ojos que parecían trincheras de odio. No tengo ni puta idea de cómo burlaste la seguridad del pueblo ni cómo entraste a la jungla, gruñó Ana, con voz temblorosa pero aún altiva. Pero te juro que te metiste con la mujer equivocada. Soy una de las más importantes de este maldito país, y más te vale que salga viva de aquí. Sigues siendo igual de bocona, Annie, respondió el hombre con tono gélido. El cuerpo de Ana se heló. Su piel clara se tornó lechosa. Solo 3 personas la llamaban así. Una estaba muerta. Otra desaparecida. Leo. El hombre no respondió. En cambio, dejó que el silencio apretara el pecho de Ana hasta casi asfixiarla. Sé dónde están. Encontré a los hijos de Tonatiuh. Uno de ellos invadió mi sede anoche. Destruyó mis drones. He descartado todas las fallas. Solo queda una opción, la voz detrás de la máscara destilaba furia pura. Ha despertado. Los ojos de Urquiza, apenas visibles detrás del cristal de la máscara, eran brasas vivas. En su mano sostenía algo. Un talismán. El de Tonatiuh. ¿Cómo me explicas esto, Ana? Escupió, con voz áspera como metal oxidado. Yo, no lo sé, balbuceó. Se suponía que Tonatiuh lo había escondido, crack. El grito de Urquiza fue una descarga eléctrica. Entonces explícame esto. Agarró el visor donde había estado atrapada Liu y se lo arrojó a la cara. El impacto fue brutal. La silla se volcó y Ana cayó al suelo con un golpe sordo. Ahí tenía a la nieta de Rikovich. Vociferó. Y Salazar la liberó, Ana. Desde el suelo, con sangre escurriéndole de la frente, Ana soltó una risa débil, rota. Salazar, ¿en qué te has metido? Urquiza la levantó como una muñeca rota y le propinó un golpe en el vientre. Ana se dobló, escupiendo bilis y dolor. No solo la liberó, continuó, jadeando por la ira. Entró directo a la sala. Ignoró el hechizo de Mictecacihuatl. Eso no debería ser posible. Hizo una pausa. Respiró profundo. La máscara parecía crujir con la tensión de su rostro. Esto no es propio de mí, no me gusta ensuciarme las manos. Prefiero que mis mascotas lo hagan. Pero tú, Ana, tú eres especial. ¿Arpina? Aquí, amo, respondió una voz suave, femenina, y completamente inhumana. Desde las sombras, emergió una criatura sentada en un banco. Era femenina, al menos en forma. Semidesnuda, con los pechos al aire, pero eso era lo menos perturbador. Su cuerpo estaba cubierto de plumas, un intento grotesco de parecer humano. Su rostro era plano, redondo como un tambor. En lugar de labios, una boca larga que se extendía de oreja a oreja, coronada por un pico carnoso que se confundía con su carne. Y sus brazos, si eso eran. Extremidades largas hasta las rodillas, formadas por carne, hueso y membranas emplumadas que parecían alas abortadas. Caminaba con dificultad, como un cuervo embalsamado. En sus manos llevaba unas pinzas de corte. Oxidadas. Frías. No vas a morir, Ana, dijo Urquiza, agachándose frente a ella con una serenidad que daba más miedo que los gritos. Tengo planes mucho mejores para ti. Colocó las pinzas sobre su dedo meñique. El metal quemaba. Frío como la muerte, ardiente como la ira. Te convertiré en un mensaje. Crack. El dedo salió volando. Un chorro carmesí manchó la máscara de Urquiza. Ana gritó. No un grito normal. Fue un lamento, un desgarramiento de alma. Las lágrimas caían sin control, mezcladas con sudor y desesperación. Arpina se acercó en 4 patas y, sin dudar, comenzó a roer el dedo cercenado. Crack. Crack. Ana intentaba respirar, pero solo sentía fuego. El vacío donde antes estaba su dedo seguía manando sangre, tibia, pegajosa, viva. Gritó de nuevo, pero esta vez sin fuerza, sin dignidad, como un animal al que ya solo le queda suplicar. Urquiza no dijo nada. Solo la observaba. La máscara de lechuza, ahora salpicada con puntos rojos, parecía sonreír sin expresión.
¿Sabes qué es lo peor de ti, Ana? Murmuró él, casi con ternura. Que sigues creyendo que tienes algún poder. Que tu nombre importa más que tu carne. Y entonces, sin previo aviso, colocó la pinza sobre el anular. Ana comenzó a suplicar, una y otra vez, con la voz rota. No, 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 por favor, Leo, no, el nombre de mi hermano no me detiene, espetó él. Esto es por traicionar al linaje. Crack. El dedo saltó como un insecto decapitado. La sangre salpicó en un arco grueso que se estrelló contra la lámpara, apagándola un instante. Ana se retorció en la silla, encadenada, convulsionando de dolor. Arpina chilló con placer y se lanzó sobre el nuevo trozo, devorándolo con ansias, rompiendo hueso, lamiendo cartílago. Ana ya no gritaba. Solo lloraba. Respiraba como si cada bocanada fuera la última. Se había orinado encima. Urquiza se levantó. Ya entendiste. El mensaje está en marcha. Sacó una pequeña jeringa del interior de su gabardina. Se la inyectó en el cuello sin mirar. Su respiración se volvió más tranquila, su voz más clínica. Arpina, limpia lo necesario. Luego llévala al punto acordado. Sí, amo, respondió la criatura con una voz cantarina y enferma, como una parodia de una niñera. Horas después. Unos campesinos encontraron el cuerpo. O al menos lo que quedaba de ella. Ana estaba desnuda de cintura para arriba, su torso cubierto de cortes rituales, sangre seca y barro. Los dos dedos mutilados aún sangraban. Estaba tirada sobre un montículo de tierra entre la selva y el pueblo, su cuerpo abandonado como un símbolo, un cadáver en vida, aún respirando débilmente, al borde de la inconsciencia. Pero no había muerto. Urquiza lo había dejado claro. No iba a matarla. Iba a romperla. Poco a poco. Había sido un día largo. Extenuante. Cada músculo del cuerpo de Salazar pesaba como plomo, y lo único que deseaba era rendirse al sueño. Sin embargo, el parpadeo intermitente de un foco de neón colgado del techo, como una luciérnaga moribunda, insistía en mantenerlo anclado al presente. La sala de espera estaba sumida en una luz fría, casi estéril, con paredes de concreto desnudo y ventiladores silenciosos girando en cámara lenta. El aire olía a desinfectante viejo y metal oxidado. Ana y Julio conversaban a unos metros con dos figuras nuevas. Un niño pelirrojo de rostro agudo y ojos escudriñantes, y una mujer que capturó de inmediato su atención como si algo en su interior la reconociera. La desconocida poseía una presencia extraña, casi fuera de lugar, como una escultura de mármol entre ruinas. Era más alta que Ana, aunque su rostro revelaba una juventud casi inverosímil. Su piel era tan pálida que parecía luminosa bajo la luz azulada, y su cabello blanco, recogido en una coleta baja, tenía un matiz plateado. Vestía una camisa azul claro de tirantes, pantalones militares color azul marino con los bolsillos abultados por el uso, y unas pesadas botas negras que resonaban con cada paso. No llevaba armas visibles, pero no las necesitaba. Su porte bastaba para imponer respeto. Lo que realmente lo desconcertó, sin embargo, fue el colgante que colgaba sobre su pecho. Una pequeña calavera de un azul cristalino, casi etérea, como tallada en hielo antiguo. Distinta a la suya, pero claramente forjada bajo la misma lógica. Había en esa calavera una energía helada, un susurro lejano que solo un heraldo podía percibir. La mujer sintió su mirada y, por un segundo, sus ojos se cruzaron. Ella se sonrojó sutilmente, una reacción genuina que contrastaba con su apariencia fría. Luego le ofreció una sonrisa breve, casi tímida, y alzó la mano en un saludo contenido. Jimena, que no perdió detalle, se acercó a Liu con una sonrisa traviesa y le susurró al oído. Cuidado, que te roban al novio. Liu infló las mejillas, más avergonzada que molesta, y comenzó a discutir en voz baja con Jimena. La tensión entre las tres se disolvió en esa chispa de humanidad que aún resistía entre tanta incertidumbre. Ana las interrumpió con un gesto, llamándolas con la mano. Sé que ha sido un día pesado para todos, dijo con firmeza. Sus habitaciones ya están listas. Mañana, temprano, les explicaremos su nueva situación. Pero antes, hay cosas que deben quedar claras. Hizo una pausa. Su tono se volvió más formal. Desde este momento, los tres son miembros de RAZON. Con rango básico. Los tres jóvenes se quedaron en silencio. El anuncio los tomó por sorpresa. Derrotaron a un nahual que llevábamos meses rastreando, continuó Ana. Lo que hicieron no solo fue temerario, fue una muestra clara de fuerza y sincronía. Aunque no estoy de acuerdo con la decisión, la estructura ha hablado.
Y yo también estoy en desacuerdo, interrumpió Julio, cruzando los brazos. Pero no tengo margen para objetar. Se acercó y les entregó a cada uno un pin metálico con el símbolo de RAZON. Grabado con precisión, el emblema parecía latir con una luz interna. Cada insignia era pequeña, pero cargaba un peso simbólico. Una puerta abierta, una carga impuesta. Con esto podrán acceder a sus habitaciones y a ciertas áreas del cuartel. Por ahora es lo único, añadió Julio. Hasta que descubramos qué demonios pretende Urquiza, nos vendrá bien su ayuda. Ana asintió. Mañana, Vincent, a Whitley y Julio les explicarán todo. Por ahora, descansen. La sala volvió a quedar en silencio. Solo el foco seguía parpadeando, como si no quisiera que olvidaran que, a partir de ese momento, ya nada sería igual. Los pasos resonaron por el pasillo como ecos lejanos en una caverna de concreto. Nadie hablaba. Solo el zumbido grave de las luces industriales y el roce de las suelas contra el suelo pulido llenaban el aire. Salazar caminaba al frente, con el pin aún cerrado en su mano. El metal se sentía frío, ajeno. Como si no le perteneciera del todo. La sede de RAZON se extendía como un laberinto silencioso. Pasaron por corredores con puertas cerradas, oficinas apagadas, salas con cristales oscuros. El lugar no era un refugio, sino una trinchera disfrazada. Un espacio de guerra donde el descanso era una pausa forzada y no una promesa. Finalmente, llegaron a una sección más tranquila. Ana se detuvo frente a 3 puertas alineadas, todas marcadas con un mismo símbolo triangular en bajo relieve. Estas son sus habitaciones, dijo, sin levantar la voz. Están conectadas por dentro si lo necesitan. Tienen baño, comunicación directa y acceso limitado al sistema interno. Si necesitan algo más, toquen este panel. Señaló un rectángulo negro junto al marco. Nadie respondió. Solo asintieron en silencio. Salazar entró primero. La puerta se deslizó con un leve chasquido neumático y se cerró detrás de él. El cuarto era pequeño, funcional, sin personalidad alguna. Paredes grises. Una cama con sábanas blancas perfectamente estiradas. Un escritorio. Una lámpara de luz amarilla apenas cálida. Un armario vacío. Todo parecía diseñado para ser olvidado. Caminó hasta el centro de la habitación y miró el pin en su mano. Lo dejó sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo sagrado o maldito. Respiró hondo. El silencio se hizo espeso. Del otro lado, Jimena se dejó caer de espaldas sobre la cama de su propia habitación. No decía nada, pero sus ojos estaban fijos en el techo. Liu, al abrir la suya, se quedó un momento en el umbral. Su mirada recorría cada rincón, como si buscara pruebas de que aquel lugar no era una celda disfrazada. Esa noche, ninguno de los 3 durmió bien. No por el foco, no por el cansancio, sino porque, en el fondo, los 3 entendían algo que aún no podían poner en palabras. Ese lugar era ahora su nuevo mundo. Y en él, lo que habían sido, ya no importaba. La mañana llegó sin ceremonias. No hubo luz solar entrando por ventanas, ni el canto de pájaros, ni el aroma del desayuno flotando en el aire. Solo el pitido seco de un sistema automatizado que encendía la luz artificial a las 6 en punto, tan fría como el concreto que los rodeaba. Salazar se incorporó lentamente, con los ojos aún pesados. Sus sueños, si es que los tuvo, se deshicieron como niebla en cuanto abrió los ojos. Se vistió en silencio, usando el uniforme gris oscuro que habían dejado doblado sobre la silla. Resistente, sin adornos, con el mismo símbolo triangular bordado en el pecho. Jimena lo esperaba en el pasillo, peinándose con los dedos, vestida igual, aunque le había arrancado una manga al uniforme para verse menos como un archivador con patas, como diría después. Liu salió justo después, su cabello amarrado con una cuerda de tela, y una expresión que mezclaba resignación con cautela. Fueron guiados a una sala de reuniones. El espacio era más cálido en apariencia, con paneles de madera clara, iluminación tenue y una larga mesa rectangular con sillas metálicas. Había pantallas apagadas en las paredes y una terminal central que vibraba ligeramente con los sistemas internos. Allí los esperaban Julio, a Whitley y otro hombre que no conocían. El desconocido era alto, de piel cobriza y mirada severa. Llevaba un uniforme parecido al de Julio, aunque con más insignias. Sus ojos eran de un gris peculiar, casi blanco. Sus movimientos, lentos pero calculados. Era Vincent. Tomen asiento, ordenó Julio, sin rodeos. Los 3 obedecieron. A Whitley lo saludó con una sonrisa breve, pero esta vez sin sonrojarse.
Su actitud era más firme, como si lo de ayer hubiese sido solo una grieta momentánea en su coraza. Vincent fue directo. Ustedes no están aquí por azar ni por compasión. Están aquí porque el mundo está desmoronándose y nosotros ya no tenemos el lujo de ser selectivos. Hizo una pausa. Lo que enfrentaron allá afuera fue apenas un eslabón. Un nahual de rango medio. Y sobrevivieron. Eso los convierte, nos guste o no, en piezas valiosas. Ana entró entonces, con una tableta en la mano. Sin mirar a nadie, proyectó una imagen en la pantalla más cercana. Era el mapa de una ciudad, pero debajo, una red de túneles, señales térmicas y códigos de vigilancia. Ecos de una guerra silenciosa. Urquiza ya no actúa solo, dijo Ana con tono grave. Tiene campeones, heraldos, criaturas híbridas y una estructura que desafía cualquier sistema de control. No está loco. Está organizando algo. Algo grande. Y ustedes, agregó a Whitley, son parte del contraataque. Vincent se acercó a la mesa y dejó 3 carpetas metálicas frente a ellos. Cada una contiene su código de identificación, zonas permitidas, protocolos de emergencia y la verdad parcial sobre lo que hacemos aquí. Solo lo esencial. Lo demás, lo descubrirán con el tiempo. Si sobreviven. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. ¿Y si no queremos? Preguntó Jimena al fin, cruzada de brazos. Julio la miró con seriedad. Ya lo son. Quererlo o no es irrelevante ahora. Liu bajó la mirada. Salazar se mantuvo firme, pero sentía en su estómago ese vértigo silencioso que llega antes de una caída inevitable. Vincent asintió, satisfecho con la reacción de cada uno. Su entrenamiento empieza mañana. Hoy tienen el día libre. Descansen, o prepárense. No les quedará tiempo después. Los 3 jóvenes se levantaron sin decir una palabra. Al salir de la sala, el eco de sus pasos volvió a llenar los pasillos de concreto, pero ya no eran los mismos. Algo en ellos había cambiado. Ya sabían a dónde pertenecían. Y ese lugar, con todos sus secretos, ya no era una prisión. Era el campo de batalla donde definirían quiénes serían en adelante. Caminaron en silencio hacia el comedor. El ambiente olía a acero, humedad reciclada y algo parecido a frijoles. Era un espacio inmenso, de techos altos y luces industriales colgando como lámparas de interrogatorio. Cientos de personas vestidas con el mismo uniforme gris comían en mesas largas, distribuidas en filas casi militares. A lo lejos, Salazar distinguió a Whitley, formada en la fila de la comida. ¿Saben qué? No he comido nada desde ayer por la tarde, ¿qué tal si vamos por algo antes de que me desmaye como Godín en lunes? Dijo Jimena, rompiendo el silencio con su tono habitual. Está bien, creo que es lo mejor por ahora, respondió Salazar, mientras avanzaban por el comedor. Hace un calor del demonio, se quejó. No estoy hecho para usar mangas largas. ¿Sabes, Zas? Es la primera vez que no pareces un vagabundo, bromeó Liu, soltando una risa ligera. Al llegar al inicio de la fila, un grupo de personas con guantes y cubrebocas servía la comida con movimientos automáticos. Pan, agua, algo de fruta, carne y frijoles. Sin lujo. Solo sustento. Tomaron sus charolas y se sentaron en una mesa vacía cerca del centro del comedor. Entonces Jimena volvió a hablar, con voz baja, casi como si el comentario se le escapara. Y hablando de vagabundos, Salazar giró la cabeza hacia donde ella miraba. En una mesa no muy lejos, estaba sentado un hombre imponente. Tenía el cabello largo, grisáceo y enmarañado, atado con una liga raída. Llevaba una chamarra desgastada color plomo, un pantalón de mezclilla viejo y sandalias de palma. A su lado, una garra de barro agrietada reposaba sobre el suelo. El hombre comía con calma, como si el bullicio del lugar no existiera. Jimena, no seas grosera, reclamó Salazar. De hecho, tiene razón, intervino una voz conocida. A Whitley se había acercado sin que lo notaran. Tomó asiento frente a ellos, sonriendo levemente. Él es Luis. Antes de que RAZON lo reclutara, vivía bajo un puente. Era indigente. Pero ahora, bueno, es uno de los rangos más altos aquí. A Whitley, ¿verdad? Preguntó Salazar. La mera, asintió con una sonrisa. ¿Y si tiene un rango alto, por qué está así? ¿No debería estar forrado en lana o se lo gasta todo en crico? Dijo Jimena sin filtro. Jimena. Volvió a regañarla Salazar. A Whitley soltó una risita genuina. La neta, tiene muy buena paga. Pero se niega a cambiar la ropa con la que llegó.
Dice que le recuerda quién era, extrañamente, nunca huele mal. Antes dijiste que tenía un rango alto. ¿Es un campeón o algo así? Preguntó Liu con la boca llena, mientras Salazar, resignado, le limpiaba la cara con una servilleta. No solo eso, respondió a Whitley, con un brillo serio en los ojos. Es un campeón extremadamente fuerte. Incluso más que tu novio. Que no somos novios. Gritaron Salazar y Liu al mismo tiempo. Las dos chicas rieron con complicidad. Él es el heraldo de Tlaloc. Luis Hernández, el coloso de las lluvias. Salazar tragó saliva. No por miedo, sino por la dimensión de lo que eso implicaba. Entonces, ¿hay más como yo? Aquí. Por supuesto, respondió a Whitley. Este lugar está lleno de campeones, humanos, brujos, espíritus, incluso nahuales. ¿Ves a esa chica en la fila? Señaló a una joven delgada, de rostro pálido, con las manos reemplazadas por prótesis metálicas. Es Laura, la campeona de Coyolxauhqui. Sobrevivió a un ataque que casi la mata. Perdió la memoria. Su cuerpo fue reconstruido con piezas robadas de laboratorios distintos. Es letal, y silenciosa. ¿Y ese niño de allá? Agregó, apuntando con la barbilla a un chico de no más de 12 años que intentaba sacar algo de una máquina expendedora. Ese es Rodó, campeón de Ekali. Es sordo. Creció en una comunidad rural. Puede mover el aire con la respiración. Nadie le presta atención, excepto los espíritus. A Whitley, ¿no sabes que es de mala educación señalar a las personas?, interrumpió una voz firme. Julio apareció detrás de ella y le dio un leve golpe en la cabeza con su bandeja antes de sentarse junto a ellos. A Whitley le sacó la lengua. ¿Y tú no sabes que es de mala educación andar golpeando gente con comida?, replicó con sarcasmo. Julio buzó, pero sonrió. Y por un momento, entre las risas suaves y el murmullo del comedor, todo pareció más simple. Como si, tras la tormenta, la guerra les regalara un breve respiro. El comedor comenzaba a despejarse. La mayoría de los miembros de RAZON ya había terminado su desayuno, y las charlas se iban apagando poco a poco, reemplazadas por el rumor metálico de bandejas vacías y el susurro de planes para el día. Y aquí tienen al nahual más fuerte de esta pocilga, dijo Julio, exhalando una nube de humo gris que se disipó bajo las luces frías del techo. Aunque también el único, así que tampoco es que tenga competencia. Apoyado contra una columna, con el uniforme ligeramente desabrochado y el cigarro encendido entre los labios, Julio parecía completamente ajeno al reglamento que tanto mencionaba cuando hablaba con los demás. Eso no te quita mérito, dijo Vincent, que acababa de llegar con una botella de agua en la mano. La mayoría de los nahuales que conocemos son mayores. Y tú, con apenas 18, controlas tu segunda forma como si fuera parte natural de ti. Julio soltó una risa baja, sarcástica, mientras echaba el humo hacia arriba. Aunque conozco a uno, añadió Vincent. Nahual Coyote. Tercera fase. Totalmente consciente. Y solo tiene 15. TCH, ya sé de quién hablas, espetó Julio con desprecio. Una de las malditas mascotas de Urquiza, ¿no? Vete a la mierda. Interrumpió Jimena, alzando la voz. ¿Ese cabrón es menor que yo? Lenguaje, niña. Intervino Ana, apareciendo de la nada, como solía hacerlo. Se sentó en la mesa con un café en la mano y una expresión entre divertida y severa. Vincent la siguió, cruzándose de brazos. Y sí, el escuincle que mencionas es mi mano derecha, dijo Ana, dando una palmada firme en la espalda de Julio, que casi le hace soltar el cigarro. Hablas tanto de disciplina y se te olvida que está prohibido fumar dentro de las instalaciones, Julio. Además, ¿quién demonios fuma a las 8 de la mañana? Esto y una Coca-Cola es todo lo que necesito, Vincent. Desayuno de campeones, niño, replicó con una sonrisa ladina, dando otra calada larga al cigarro antes de aplastarlo contra el borde metálico del bote de basura. El silencio se instaló por unos segundos. Un silencio incómodo, pero no hostil. Más bien, lleno de pensamientos cruzados. Ana giró hacia los tres jóvenes. Sus ojos se clavaron en ellos como si los midiera otra vez, no por sus habilidades, sino por lo que vendría después. ¿Entonces qué opinan?, preguntó, con un tono más bajo, más grave. De todo esto. De formar parte de algo mucho más grande que ustedes. De luchar no por gloria, sino por verdad. Nadie respondió de inmediato. Salazar bajó la mirada hacia sus manos. Jimena cruzó los brazos.
Liu observaba la palma de su mano biónica, como si buscara una respuesta grabada entre las líneas de metal. Afuera, la luz del sol comenzaba a colarse por las ventanas altas. Como si la mañana, sin importar cuántas heridas arrastraran, siguiera su curso. Los minutos pasaron como si alguien los estirara, haciéndolos más largos de lo que deberían ser. Los tres jóvenes permanecieron en silencio, cada uno lidiando con su propia forma de digerir la realidad. Ya no eran simples fugitivos, ni piezas perdidas en el ajedrez de Urquiza. Ahora tenían nombre, rostro, y peso. Salazar alzó la vista. Frente a él, Julio discutía a media voz con Vincent mientras Ana revisaba su tablet, y a Whitley devoraba el resto de su desayuno con una tranquilidad desconcertante. Todo parecía normal. Pero ya nada lo era. Una voz sonó desde el pasillo. Firme. Casi como un eco ceremonial. A los que tengan el pin de rango básico pasillo 3A. Ya. Vincent se puso de pie. Es hora. Vengan. Salazar, Jimena y Liu se miraron entre sí, como si confirmaran que sí, que ese era su camino, aunque no lo hubieran elegido. Caminaron detrás de Vincent y a Whitley, dejando el comedor atrás, cruzando un pasillo frío con muros de concreto y sensores en cada esquina. Los ecos de sus pasos eran acompasados, rítmicos. No era una marcha militar, pero sí una marcha decidida. Hoy será una prueba sencilla, dijo Vincent sin mirar atrás. Queremos ver cómo se adaptan. ¿Cuánto control tienen? ¿Y qué tanto están dispuestos a mostrar? ¿Y si no queremos mostrar nada? Murmuró Jimena. Entonces no deberías estar aquí, respondió a Whitley sin dejar de caminar. En razón no se esconden armas. Se usan. Al final del pasillo, una compuerta metálica se abrió con un chasquido hidráulico. Detrás, un campo de entrenamiento subterráneo se extendía como una cicatriz artificial. Gradas vacías, sensores flotantes, y un círculo central marcado por líneas blancas. Bajo la tenue luz azul de los reflectores, parecía un coliseo moderno. Vincent se giró. Su mirada era seria, pero no dura. Entren. Hoy sabremos si son verdaderos campeones, o solo sobrevivientes con suerte.